¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por seguirnos en esta emisión de Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de los alcances de la regulación económica. Y para hablar de ello nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jorge Albertsen, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. Profesor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación nuevamente a tu programa. Es un gusto estar aquí. Y yo les propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley, porque el tema nos da para mucho. Profesor, primera pregunta que es obligada. ¿Qué debemos entender por regulación económica? No es cualquier tipo de regulación. Efectivamente, yo creo que primero debiéramos empezar por saber qué es la economía, claro, qué es lo que vamos a regular. Y concretamente hay miles de definiciones de economía, pero en lo que aquí nos interesa, la economía política, podríamos decir que la economía es una ciencia que estudia los recursos, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, y precisamente para satisfacer los intereses de los ciudadanos. Entonces, en esta medida yo creo que hay dos tipos básicamente de regulación. Una regulación que es natural, que es la regulación propia del mercado, que satisface esos intereses a través de un proceso que tiene y privilegia sobre todo la división del trabajo y la garantía del derecho a propiedad. Pero después hay otro tipo de regulación, que sería la regulación propiamente dicha, de la que se habla en todo momento, que es una regulación ya artificial, es una regulación dispuesta, muchas veces decimos por el Estado, no es el Estado, sino son los gobiernos que representan a los Estados, que pretenden regular la economía, o sea, satisfacer los intereses de los ciudadanos, adjudicándoles los recursos, los productos y los bienes y servicios, pero no ya de una manera natural, sino por injerencia e intervención directamente del Estado. Interviene decididamente la política. Efectivamente, la regulación económica, propiamente dicha, visto desde un punto de vista, es esencialmente política. Claro. Se diseña una serie o un conjunto de las llamadas o famosas políticas públicas, y a partir de ahí se desprende la regulación económica. Efectivamente, las políticas públicas son justamente, entiéndase bien, ¿no?, pero son los que distorsionan el mercado. El mercado funciona naturalmente. Una política pública normalmente distorsiona ese proceso natural que es el del mercado, para adjudicar o para regular el acceso a los bienes y servicios por parte de los ciudadanos. Claro. Esas políticas públicas normalmente surgen en algunos momentos de especial necesidad, en momentos de crisis, en momentos de emergencia económica, que requieren a veces una intervención del Estado, cosa que no está mal, en la medida en que esa intervención sea transitoria y mientras dure la emergencia o la causa que justificó esa intervención. Mientras tanto, la regulación por parte del mercado sería lo conveniente. Claro. Hay que tener cuidado, porque usted ahora nos acaba de referir algunas causas, pero hay unos sistemas en los que la intervención del Estado es más que nada por voluntad del gobernante, y entonces el gobernante ahí se mete al mercado y no solamente rompe, como usted refería, sino distorsiona pero por completo las condiciones de mercado, llevando inclusive a ese Estado a condiciones complicadas, ¿no? La historia nos ha dado muchos ejemplos y nos sigue dando ejemplos con algunos estados actuales. ¿Debe el Estado intervenir? ¿Realmente debe el Estado intervenir? Hay algunos detractores de esto, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado no debe intervenir si no es necesario. El problema es cuándo existe la necesidad de intervenir. Y eso depende no ya del Estado, no es una cuestión de Estado, sino que es una cuestión de los gobiernos que representan a esos Estados. Sí. Es decir, no es el Estado el que interviene, sino el gobernante de turno, quien privilegia las políticas públicas que considera necesarias para poder intervenir en el mercado. Claro. Y efectivamente, cuando interviene en el mercado, no tiene otra manera que la de recurrir al derecho. Claro. Es decir, la política pública es la que distorsiona el proceso natural del mercado y para lograrlo lo utiliza a través de las normas jurídicas. Claro. Ahora bien, ¿qué debe estar? ¿Qué debe privilegiarse? ¿Si la economía o el derecho? Sí. En ese caso yo creo que es muy difícil establecerlo, ¿no? Yo creo que la única razón por la cual
podríamos establecer una diferencia, privilegiando en este caso a la economía sobre el derecho, es por el género femenino. Okay. Que es el mismo problema que tenemos con la política. Cuando la política y el derecho están en conflicto, si se quiere, o en conflicto de intereses, en ese caso, bueno, ¿qué debe privilegiarse? No sé, verdaderamente no sé. Son cuestiones totalmente distintas. Claro. Es decir, la economía, la regulación económica, no es una cuestión política, ni es una cuestión jurídica, es una cuestión puramente económica. ¿Vale la pena establecer, no sé, a lo mejor en rango constitucional, el tema de algunos principios que orienten, que limiten, que detengan la intervención del Estado o que privilegien las condiciones del mercado? Bueno, sí, efectivamente, las constituciones, normalmente, por lo pronto en la República Argentina, también aquí en México, las constituciones privilegian la competencia, promueven la competencia. Es más, ponen en cabeza de los gobiernos la promoción de la competencia y el control de los monopolios. Claro. De modo que ahí se puede ver estos dos principios que están en las constituciones, que es la que deben regir todo tipo de política pública o de regulación económica. Evidentemente eso no es así, no ocurre eso. Generalmente cuando interviene el Estado, a través de políticas públicas, más allá de lo positivo o negativo que puede tener una política pública, lo que promueve o lo que ataca es justamente la competencia. Y además promueve el monopolio, todo lo contrario a lo que dice la Constitución. De manera que si esto lo analizamos desde un punto de vista constitucional, podríamos efectivamente decir que toda política pública, salvo en rarísimas excepciones, es en principio inconstitucional. Qué interesante. Me llama la atención este tema de la política pública en materia económica y los mercados, sobre todo en sede nacional, porque el mundo se ha movido de manera globalizada. Y en ocasiones pensar que un Estado nacional puede establecer algún tipo de regulación en materia económica, pues inmediatamente podría prender, como decimos aquí en México, los focos rojos, al decir, oye, ¿y dónde está toda la tendencia internacional que te obliga o te condiciona a tener una política económica y ya luego concretarla en una regulación económica muy particular? ¿Puede el Estado jugar con esto o realmente está condicionado por el mercado internacional? Bueno, de hecho yo ahí diría, hay que ver, a nivel internacional no existe, no es posible una regulación económica. No hay un regulador que esté por encima de los estados. Podríamos decir en ese sentido que los estados son soberanos en materia económica. Lo que ocurre es que, claro, el mercado al funcionar, el mercado mundial al funcionar, obviamente en ese mercado, aun cuando sea un proceso natural y fundado en la división del trabajo y en el respeto del derecho a la propiedad, aún así, hay países que se ven perjudicados. Esos países son justamente los que establecen políticas públicas o regulaciones económicas internas para hacer frente a los efectos del mercado internacional. Pero lo contradictorio en este caso es que justamente los países más intervencionistas son los países que más se quejan de las consecuencias de la economía mundial y aplicando internamente políticas que son contradictorias justamente con lo que el mercado ordena, ¿no? El mercado internacional, que no existe un regulador, es decir, se autorregulan las partes que intervienen en ese mercado, ¿no? Sí, muchas veces vemos, ahora que usted mencionaba el tema de los países con una política intervencionista, muchas veces vemos que este intervencionismo viene muy acompañado de algo que en política se llama el populismo, ¿no? Para ofrecer mejores servicios, entre comillas, mejores servicios públicos, para hacer o justificar una mejor distribución de la riqueza. Este papel de intervencionismo en los gobiernos realmente acaba trayendo, bueno, al menos así aparece en la historia, trayendo serias consecuencias, ¿no? Efectivamente, ya el populismo yo creo que es el extremo. Es el extremo y lo que persigue el populismo es precisamente ganar elecciones. Claro. Eso es lo que se persigue con el populismo, a través de intervenciones que benefician a eventuales votantes, claro, y todo este tipo de cosas. Pero de todas maneras, en algunas áreas, concretamente en el sector de los servicios públicos, sí, suele ocurrir que la intervención del Estado es necesaria, por la sencilla razón de que concretamente en los servicios públicos, la competencia, que es uno de los elementos esenciales del mercado, se ve un poco constreñida la competencia, de modo que
de la intervención del Estado, en ese caso, a veces está justificada. El problema es establecer hasta qué punto debe intervenir el Estado. El Estado puede intervenir regulando mínimamente o puede intervenir asumiendo directamente el servicio público y prestándolo a través de una empresa estatal. Y bueno, eso con todas sus consecuencias, ¿verdad? Desde luego. Y el Estado no solamente interviene desde la óptica de la regulación, el Estado también podría intervenir desde la óptica del juzgador, en materia de regulación económica. ¿Del juzgador, del Poder Judicial? Del Poder Judicial. No, eso no podría hacerlo, porque el Poder Judicial, la función del Poder Judicial es justamente resolver cuestiones concretas, casos concretos, y en ese caso el alcance de la intervención del Poder Judicial estaría en determinar si en un caso concreto determinado se viera afectado un derecho, ya sea del consumidor o inclusive del prestador de ese servicio, es decir, de esas grandes empresas que a lo mejor por una intervención estatal también pueden ver afectados sus derechos, ¿no? Tendría en todo caso que crearse alguna institución de regulación de la materia económica, del mercado, en fin. Sí, efectivamente, para eso se han creado los llamados entes reguladores, que pretenden ser organismos independientes, organismos que están dentro del ámbito del Poder Ejecutivo o de la administración pública, pero con un fuerte grado de independencia. Fuerte grado de independencia. Debieran tenerlo. De hecho, muchas veces no lo tienen. Es decir, normalmente, en la mayoría de los países, los directivos de esos entes reguladores o los miembros de esos entes, que son los encargados de la regulación, son nombrados por el Poder Ejecutivo y destituidos por el Poder Ejecutivo. De modo que la independencia, ya por esta sola razón, es bastante relativa, ¿no? Claro, ¿no? Nada más por eso es relativo. Claro. Tendría que buscarse esquemas de autonomía, ¿no? Porque eso también le daría determinada certidumbre a estos entes reguladores. Efectivamente, tendrían que tener autonomía. Eso ya es una cuestión institucional. Ya pasaríamos casi de 3 poderes clásicos del sistema republicano a un cuarto poder, que serían los entes reguladores. Que serían los entes reguladores. Con todas las consecuencias que eso trae para efectos del poder, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero sí, es importante que si nos imaginamos un ente regulador, ese ente sea independiente, que esté integrado por funcionarios o miembros que tengan la mayor independencia posible, lo que se consigue con un sistema de elección o de selección amplio. Y además expertos, ¿no? Expertos, probablemente, porque esto lo que justifica es que justamente quienes deben ser reguladores, conocedores del tema, que eso no son claramente los jueces. Pero deben tener la garantía de la inestabilidad, deben tener una garantía de una remuneración acorde para evitar la captación por parte de las empresas, de modo que es bastante difícil lograrlo. Pero bueno, si se lograra eso, es probable que un ente regulador funcionando de ese modo, con ese grado de independencia y autonomía, pudiera, en algunos casos, en aquellos casos en donde el mercado se ve complicado, establecer una regulación, digamos, si se quiere, positiva. Doctor, hay una serie de conceptos que estoy seguro que a nuestro auditorio le gustaría que fueran aclarados, como este tema de los monopolios, las prácticas monopólicas, los aranceles y qué papel juegan en este tema de la regulación económica. Y yo le propongo que vayamos a un breve corte y regresando retomemos la plática justo en estos temas. Perfecto. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son los aspectos de la regulación económica. Nos acompaña en el estudio, como ya se habrán dado cuenta, un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jorge Albertsen, quien es decano, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante. Hablamos de los aspectos de la regulación económica. Nos acompaña en el estudio el doctor Jorge Albertsen, quien es director de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico, gtenorio@up.edu.mx, ustedes la están viendo ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, si observan bien, está todo de ello en mayúsculas, o bien a través de las cuentas del canal judicial, la cuenta de Twitter en @canal judicial, o la cuenta de Facebook en facebook.com/.
/canal judicial, donde con gusto nos pondremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios o sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Créanos que nos dará muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes por cualquiera de estas vías. Doctor, pues ya pusimos en perspectiva este tema de la regulación económica, entrando a la explicación de algunos pormenores que son importantes para entender el tema. Y yo dejaba abierto en el bloque pasado algunos conceptos que sería muy interesante nos ayudar a entender para entender por completo este asunto de la regulación económica. Usted mencionaba en el bloque pasado el tema de los monopolios. ¿Qué es exactamente un monopolio? Pues un monopolio es una... normalmente se entiende por monopolio aquella actividad económica que produce un bien o un servicio exclusivamente, es decir, en condiciones de monopolio significa que es el único oferente de ese bien. Entonces, esa situación se da en muchas circunstancias, pero existen monopolios que se llaman monopolios en competencia, que parece una contradicción, hablar de un monopolio de competencia, cosa que no es así, porque puede existir una compañía o una empresa prestadora de un servicio o productora de un bien que sea la única, pero quiere decir en condiciones de competencia cuando el mercado está abierto al ingreso y al egreso de otro competidor. De ese modo, la competencia existe porque los competidores potenciales están y no aparecen en el mercado porque este monopolio es suficientemente eficiente como para poder prestar el servicio o producir el bien en las mejores condiciones o en las mejores condiciones en las que se puede satisfacer al consumidor. Ahora bien, existen otro tipo de monopolios, que son los monopolios legales, que se dan en aquellos casos en donde el gobierno de turno resuelve que determinada actividad debe ser prestada en condiciones muy reguladas y para ello establece monopolios, porque obviamente es más fácil regular uno solo que regular a todo lo demás. Entonces aparece ahí una empresa que hace solamente lo que el Estado le permite hacer o el gobierno le permite hacer, o el gobierno asume directamente la actividad a través de una empresa propia, las propias empresas estatales, que por suerte cada vez existen menos, pero que de todas maneras en ese caso estamos hablando de un monopolio legal en donde claramente no existe la competencia. Y después existen las prácticas monopólicas. Claro. Las prácticas monopólicas son aquellas prácticas de empresas que, si bien pudieran estar en un régimen de competencia, aprovechan esa situación porque se los permite las características del bien que producen o del servicio que prestan, que servicios que por su propia naturaleza no pueden ser prestados en un régimen de competencia total o un régimen de competencia amplio, sino que la competencia es muy difícil en aquellos casos. Entonces, aprovecharse de esa situación es lo que constituye una práctica monopólica. Claro. Esas prácticas monopólicas, ¿cómo se pueden controlar? Se pueden controlar a través de las llamadas leyes de defensa de la competencia, que también parece una contradicción, porque competencia supone ausencia de regulación, claro. De manera que regular para algo que para la competencia parece contradictorio. Sin embargo, este tipo de leyes lo que promueven es justamente facilitar la competencia y evitar justamente las prácticas monopólicas. Ahí, claro, la actividad del Estado es fundamental. En el primero de los casos que nos ponía de los distintos tipos de monopolio, pensemos, por ejemplo, en un señor que nos está observando y que dice, bueno, pues yo vendo este producto y pues nadie más me compite. ¿Qué de malo tiene que yo sea el único que lo venda? Absolutamente no tiene absolutamente nada de malo. Lo que sí tiene malo es que no deje entrar otros competidores. Exactamente, esas prácticas monopólicas. Entonces ahí sí se justifica esto que dices de la intervención del Estado, pero solamente para evitar las consecuencias de esas prácticas monopólicas. Es decir, no hay una intervención del Estado asumiendo la actividad directamente o regulándola de manera tal que con la misma consecuencia de que asumirla directamente, sino que el alcance de la intervención del Estado debe ser justamente para privilegiar la competencia, que es lo que le establece la Constitución. Claro. Hay algunas áreas que les llaman estratégicas los Estados, en donde ellos dicen, ¿sabes qué? Yo aquí sí controlo y no hay competencia en nada, estableciendo estos monopolios de características legales. Pero en última instancia estos monopolios, inclusive permitidos por el mismo Estado, no acabarían generando una práctica
nociva para el mercado? Sí, efectivamente, si la actividad o el servicio puede ser prestado en régimen de competencia, porque se dan las características del servicio, obviamente que la intervención del Estado es siempre nociva. Entonces, en cuanto a las actividades estratégicas, como la defensa nacional, por ejemplo, bueno, eso ya es otro tema que no cabe discutir aquí. Pero yo creo que no hay actividades estratégicas de naturaleza económica. Lo que sí hay conductas, probablemente conductas delictivas, que son justamente las que atentan contra este proceso de mercado, que consiste justamente en la división del trabajo y en privilegiar la propiedad privada. Entonces, esas conductas obviamente son las que el Estado tiene que atacar. Ahora, estas conductas tienen origen en actividades o bien mafiosas, por parte de particulares mafiosos, o bien corruptas, en donde aparte del particular también intervienen los gobiernos. Desde luego. El Estado, por supuesto, nunca es corrupto, son los gobiernos. Desde luego. Hay un tema que también llama muchísimo la atención. Vamos a suponer que no existe un mercado y que al Estado le interesa, o al gobierno en turno le interesaría que se crea un mercado. ¿Puede el gobierno abrir un mercado? Yo creo que no puede el gobierno abrir un mercado. Donde no existe mercado, no hay mercado. Y no lo que hace el gobierno puede hacer cualquier cosa, pero no puede crear un mercado. Es decir, el gobierno puede considerar que es importante la producción de, por ejemplo, digamos, cuchuflitos. Sí. Entonces no hay un mercado de ese producto. Entonces el gobierno podría crear una empresa o una fábrica de cuchuflitos. No es un... pero no. Es decir, si existe el mercado, el gobierno puede intervenir en el mercado, que de hecho es lo que hace, bien o mal, pero no puede crear un mercado. Hay veces que el mercado nacional no es competitivo y de repente pues, abrimos las fronteras en un mundo como en el que vivimos, mundo globalizado, y nos llega un producto extranjero que en términos, como lo decimos aquí en México, prácticamente deshace a todo el mercado, a toda la producción nacional. ¿Puede el Estado ahí también hacer algo para proteger a la producción nacional? Bueno, una cosa es proteger a la producción nacional y otra cosa es proteger al mercado. Muy bien. Si quiere proteger a la producción nacional, podría sí establecer una política de aranceles. Y con ahora, eso, si quiere proteger al mercado, que indirectamente son a sus ciudadanos, lo peor que puede hacer es una política de aranceles. Veamos el caso de la industria automotriz. Sí. Normalmente ocurre, en nuestros países por aquí ocurre que el automóvil importado es un automóvil mucho más barato que el automóvil nacional. Y posiblemente de mejor calidad. Seguramente de mejor calidad. Entonces, ¿cuál es el efecto del arancel? El efecto del arancel es poner a ese producto el mismo precio que el producto nacional. Sí. ¿Quién se ve perjudicado en ese caso? El consumidor. Es decir, yo no puedo adquirir un auto en las mismas condiciones en que las puede adquirir cualquier ciudadano del mundo, en otra parte del mundo, sino que tengo que pagarlo muy caro. Claro. Por dos razones. La primera, porque la industria de mi país es ineficiente, claro. Y la segunda, porque el gobierno pone una traba a que yo pueda comprar un auto importado. Entonces, en esos casos, yo creo que el Estado no debe intervenir, no debe privilegiar, no debe proteger a la industria, claro, cuando esa industria es ineficiente. Si puede ser ineficiente, probablemente sea razonable que la ayude a que sea ineficiente, pero no para que mantenga su ineficiencia a costa de los derechos de los consumidores. En ese tema me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque hay de productos a productos y de servicios a servicios, pero hay determinados productos y servicios que tienen que llegar a toda la población para colmar este principio de igualdad democrática, y en ocasiones, por las condiciones mismas del país del que estemos hablando, no se puede colmar. ¿Debe el Estado de alguna manera empujar o ayudar a que esas personas en una situación desfavorable puedan alcanzar y a ingresar a determinados mercados? Bueno, efectivamente el Estado puede hacerlo, pero eso tiene un costo. Y el costo, es decir, el mayor costo de llevar un producto a un lugar donde en principio puede ser demandado, pero que naturalmente no sería demandado por los altos costos que eso tiene, implica un costo que es un costo del Estado, un costo tributario, tendrá que establecer subsidios, que a la larga esos subsidios los paga el mismo consumidor. De manera que, aplicando este tipo de políticas, se las hace para beneficiar al consumidor, pero a costa del mismo consumidor. Eso es durísimo, porque acaba pagando doble.
Exactamente. Sí, ahora, Sí, porque además al costo hay que agregarle los mayores costos que supone la intervención y la regulación. Sí, ahora, pensando, por ejemplo, en los temas de telecomunicaciones que están muy de moda y que son muy actuales, claro, hay veces y hay condiciones que la población o parte de la población no tendría acceso a estos sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Y el Estado ahí se mete a decir, bueno, yo te regalo esto, yo te regalo lo otro, pero en realidad no le regala nada. No, porque le saca plata a otro para hacer ese regalo. Y en definitiva, en el tema de comunicaciones, yo creo que el avance tecnológico en materia de comunicaciones ya va haciendo que el sistema que antes era propiamente un servicio público, donde la competencia era muy relativa, y eso era lo que hacía que muchos no pudieran alcanzar eso. Claro. Hoy, con el avance de la tecnología, la comunicación es una cosa que ya casi está al alcance de todos los ciudadanos. De manera que, a medida que avanza la tecnología, como en el caso de las comunicaciones, la intervención estatal tiene cada vez menos justificación. Claro, desde luego. Hay un tema que tiene que ver con los derechos sociales, salud, vivienda, educación, en donde el Estado abiertamente se involucra no solamente en la regulación de los posibles mercados que haya, sino también participa, compitiendo en muchas ocasiones, no sé, para hacer casas, para ofrecer servicios de salud. ¿Cómo juega o cómo debe jugar el Estado en estos sectores? Porque son sectores delicados, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, el problema de la vivienda es claramente un problema que el Estado debe afrontar, o que no puede desentenderse de eso. Es decir, que haya ciudadanos que no tengan su propia vivienda es un problema para el Estado, es un problema de Estado. Ahora, el Estado puede utilizar los fondos del Tesoro, claro, para construir viviendas y repartir viviendas por todos lados. Eso es una manera de intervención. Pero yo creo que para resolver ese caso, lo que el Estado debe hacer es debe crear las condiciones para que el que necesita una vivienda pueda adquirirla por sus propios medios. No construir la vivienda, sino, bueno, generar ciertas condiciones económicas siempre, y que siempre terminan en lo mismo. Esas condiciones deben ser las propias del mercado. Sí. Un proceso que... Y lo mismo sucedería en los casos de salud, en los casos de educación. El Estado, por ejemplo, en el caso de educación, claro, el Estado ofrece su propia educación, ¿no? Es un servicio que ofrece el Estado. Pero en algunos sistemas la educación que ofrece el Estado es muy poco competitiva, ¿no? Porque en última instancia, con el tema educativo, habrá alumnos que salgan de esas escuelas y que se enfrenten con alumnos que a lo mejor fueron capacitados en otro tipo de educación y que no puedan competir, generando el mismo Estado una desigualdad, ¿no? Bueno, en ese caso yo creo que la educación y la salud son dos temas, al igual que el de la vivienda, de los cuales el Estado no puede desentenderse. Claro. El Estado no puede dar lo mismo que la población no goce de un buen sistema de salud y un buen sistema educativo. Ahora, claro, el Estado en estos casos, en muchos casos, presta directamente el servicio cuando no es necesario, porque tanto en educación como en salud, y por esta razón no son un servicio público, pueden ser prestados en un régimen de competencia. Claro. Entonces, la intervención del Estado debe ser, por mandato de la propia Constitución, promover la competencia y no intervenir ellos. Y después se da este caso de que el resultado de una educación estatal es ineficiente, es mucho más cara. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, cada alumno le cuesta a la universidad unos $20.000 por año. Cuando ese alumno en una universidad privada, la más cara del país, no paga más que $7.000. De modo que en ese caso yo creo que para promover la educación y para garantizar la educación, lo que el Estado debe hacer es no crear universidades o institutos educativos, sino entregar becas a los estudiantes que realmente lo necesiten y que tengan, que reúnan ciertas condiciones, porque el derecho a estudiar obviamente hasta casi se podría decir que es un derecho humano. Algunos lo afirman que es así, pero bueno, en ese caso lo que el Estado debiera es tratar de subsidiar la demanda y no la oferta, como debiera hacerlo en la mayoría de las industrias. Este es un tema muy interesante porque además siempre que hablamos, por ejemplo, de la educación gratuita, sí, a ver, realmente quien va a tomar esa educación, pues sí, no paga en ese momento nada, pero en realidad sí se está pagando. Efectivamente, no es para nada gratuita, es mucho más cara. Claro. Es mucho más cara, por eso digo, un alumno cuesta por año $20.000 en una universidad pública y cuesta $7.000 en una universidad privada. Sí, claro. De modo que no es que sea gratuito, al contrario. Una cosa es no pagar uno, claro, pero alguien siempre lo paga.
Claro. A mí me gustaría volver al tema de los juzgadores, porque hay ocasiones en los que a partir de alguna sanción de los entes reguladores, las empresas suelen judicializar este tipo de sanciones. Y entonces al Poder Judicial le llega el tema de una sanción de un ente regulador y le tiene que entrar al tema de la regulación económica. E inclusive me preocupa el tema del fallo, porque el fallo de alguna u otra manera puede tener tintes políticos o puede tener una visión económica, y por eso ya el juzgador orientar el fallo de una u otra manera, impactando directamente en la regulación económica. Bueno, o no en la regulación, pero sí en los efectos. Efectivamente, ese es un problema del Poder Judicial. Efectivamente, el Poder Judicial resuelve un caso concreto. Claro. Pero los jueces, a la hora de sancionar o de dictar las sentencias, siempre tienen como deber medir las consecuencias que esa sentencia va a producir. Y en caso de materia económica, y sobre todo en los casos en donde se está cuestionando la actividad de estos sectores económicos importantes o los grandes sectores, obviamente que la sentencia judicial va a tener un efecto en el régimen general. Y bueno, esa posiblemente sea la pauta. Entonces es ahí donde está donde se establece el alcance de la regulación. Claro. Si la Constitución privilegia, porque simplemente en materia económica la Constitución solamente lo que dice es que hay que promover la competencia y controlar los monopolios. Claro. Entonces en este caso lo que el juez debiera hacer, bajo apercibimiento de caer en una inconstitucionalidad, es justamente ver si los principios de competencia, los principios de libertad, la propiedad privada, están garantizados en esta sentencia que el juez va a dictar, ¿no? Claro, no, desde luego. ¿Qué autonomía tienen los estados? ¿Qué autonomía tienen los estados o qué soberanía tienen los estados en materia económica? ¿Realmente tienen? Yo creo que los estados tienen en materia económica la misma soberanía que tienen en materia política. Tienen una soberanía, porque no hay ninguna autoridad, digamos, quien controle o que pueda someter a un Estado económicamente. Claro. El Estado muchas veces un Estado se ve sometido por las consecuencias del proceso del mercado mundial, que el mercado mundial no tiene un regulador, a su vez, ¿no? Entonces, pero esas son las situaciones de mercado. Y lo que puede hacer cualquier Estado es adaptarse a esas consecuencias. Como decíamos hace un rato con el ejemplo de la industria automotriz, un Estado, por la industria automotriz internacional, puede verse claramente afectado. No el Estado, sí la industria de ese Estado puede verse afectada, pero lo que tiene que hacer ese Estado es adaptarse a eso. Claro. Y esos recursos económicos que tiene destinados a producir de manera ineficiente, volcarlos o motivar que se produzca otro tipo de cosas en donde ese Estado pueda en el circo internacional tener una participación mucho más eficiente. Claro, en última instancia lo va a beneficiar a su población y lo va a insertar en una dinámica de mercado que puede hacer que sus productores salgan a competir con las mismas circunstancias que se encuentran otros productos en ese estado. Pero llama muchísimo la atención la negación de algunos gobiernos, ¿no? De algunos gobiernos que dicen no al mercado internacional y con este discurso que atenta directamente contra estos principios occidentales del libre mercado, ¿no? Eso es muy significativo. Bueno, eso es muy significativo. En materia de commodities, por ejemplo, es decir, la Comunidad Europea tiene una fuerte política de subsidios. Y eso obviamente perjudica a los países productores, claro. Eso claramente lo perjudica. Pero uno no tiene a dónde recurrir. No, para decir, es una conducta propia de ellos que está dentro del marco de su propia soberanía. Sí, claro. Lamentablemente, los demás países van a tener que adaptarse a ese mercado internacional. Claro. Pero lo contradictorio es que justamente esos países que están en esa situación son los países que más intervienen en la regulación del mercado. Correcto, claro. Entonces, ¿cómo interviene la regulación del mercado? Al productor le aplican muchos impuestos. Es decir, en general los productores de autos siempre dicen, y bueno, nosotros tenemos que vender el auto a este precio porque nuestros costos son altos. Claro. Nuestros costos son esencialmente impositivos. Entonces hay gobiernos que le cobran un impuesto alto al productor nacional, pero al mismo tiempo aplican un arancel al internacional. Entonces, el que más perjudicado se ve es siempre el consumidor. Entonces, lo que creo que hay que privilegiar siempre es la soberanía, es la del consumidor. Claro. Entonces, con eso garantizaríamos la soberanía del Estado también. Doctor, le propongo que hagamos un pequeño corte y regresando del mismo, nos platique acerca de
determinados agentes económicos que también ejercen presiones sobre los entes reguladores. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, que son los alcances de la regulación económica. Nos acompaña en el estudio, como seguramente ya se habrán dado cuenta, un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jorge Albertsen, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son los alcances de la regulación económica. Nos acompaña en el estudio el doctor Jorge Albertsen, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. Doctor, dejábamos abierto en el bloque pasado una pregunta, que es el tema de los agentes económicos fuertes. Estos grandes inversionistas, estas empresas que mueven de alguna u otra manera buena parte de la economía de un país, y que de repente ante un ente regulador, ante un Estado que dice, oye, estás generando prácticas monopólicas, o tienes abiertamente un monopolio y te tengo que poner un freno o un límite, pues estos agentes económicos también jugarán su papel ejerciendo presión. ¿Cómo el Estado puede jugar con estos intereses económicos que en ocasiones son muy fuertes y que en ocasiones llegan a poner, por decirlo en términos boxísticos, contra las cuerdas al Estado? Pues yo creo que un Estado es importante que tenga estos intereses, que existan estos intereses económicos o estos grupos económicos inversionistas, como acabas de decir, importantes. Pero el Estado no debe combatirlos, ni sino debe servirlos, debe servirse de ellos. Okay. Es decir, un Estado o un país que no cuente con grupos económicos grandes o importantes inversionistas es un Estado que realmente está en problemas. Bien. Entonces, lo que debe hacer el Estado es servirse de ellos. Yo creo que no hace falta protección de estos grupos, pero sí servirse de ellos. Crearles a ellos las condiciones para que puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones, pero a su vez para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, que justamente eso es lo que debe perseguir la política pública. Claro. No combatiendo estos intereses económicos, que es lo que ocurre en muchos países, y está ocurriendo concretamente en mi país también. Y se ponen como los malos de la película. Que son los malos de la película. Claro. Y los malos de la película, bueno, finalmente se terminan yendo porque los espantan. Claro. Ahora, cuando nos quedamos sin esos intereses económicos, no llamémosle intereses, sino grupos económicos, sí, inversionistas importantes, es ahí donde entramos en un problema. El problema que tienen justamente los países que no tienen inversión de capital, que no tienen un capitalismo auténtico, digamos. Claro. Hay otra arista de este tema de la regulación económica que tiene que ver con los servicios públicos. ¿Qué papel juegan los servicios públicos en la regulación económica? Bueno, en este punto creo yo que es donde la regulación económica tiene mayor incidencia. Sí. Primero hay que determinar qué es un servicio público, sí, ¿no es cierto? Porque llamamos servicio público a la educación, sí, que son servicios esenciales de los cuales el Estado no puede desentenderse. Es importante que el Estado tenga presente qué está pasando con la educación, con la vivienda, con la salud, pero bueno, mientras el mercado esté satisfaciendo ese tipo de intereses o de necesidades, bueno, todo funciona, el Estado lo mira. Ahora, en aquellos casos en donde la competencia no existe por la propia naturaleza del servicio, claro. Entonces, y que justamente recae sobre los llamados grandes servicios públicos, como el servicio eléctrico, el servicio ferroviario, el servicio de provisión de petróleo y de gas. Sí, sí. En esos casos, que son actividades industriales muy importantes, se da la característica de que la competencia, por la propia naturaleza de la actividad, y no por las prácticas monopólicas de los dueños mafiosos de las empresas, sino por la misma naturaleza, hacen que la competencia, si no es nula, es muy difícil. Entonces, en ese caso, donde hay que privilegiar la competencia como manda la Constitución, es ahí donde hay cierta justificación a que intervenga el Estado. Pero ¿cuál es el alcance de eso? Porque una cosa es la regulación y otra cosa es el control. Hay una diferencia entre esos dos conceptos. Por ahora, los entes reguladores se manejan en una vía que le marcan ciertas normas que son de control. Es decir, esto no se puede hacer, esto debe hacerse de tal manera. Normas jurídicas, normalmente, ¿no? Donde interviene ahí el derecho, claro. Que le mandan al regulado hacer o no hacer determinadas cosas. Cuando la regulación supone una cosa distinta,
porque por mandato constitucional lo que deben proveer los gobiernos es justamente la competencia y controlar los monopolios en todo caso. En este caso se da el caso de un monopolio, que no es un monopolio legal, tampoco es un monopolio en régimen de competencia, pero tampoco es un monopolio con esas prácticas monopólicas propias de quienes lo que quieren es lograr atentar contra el mismo mercado. Entonces los gobiernos o el regulador en ese caso lo que debe hacer es crear las condiciones para que ese mercado escaso de competencia funcione de la misma forma en que lo haría si tuviera competencia. Cosa que obviamente es muy difícil de hacerlo, pero existen los métodos, ¿no es cierto? Claro, ahí estoy seguro que buena parte del auditorio se estará preguntando qué papel juega ya el consumidor final, ¿no? Porque pensemos, a usted que menciona el tema de la luz, ¿no? Claro, puede ser que a lo mejor la luz tenga ahí una empresa del Estado que lleva el control de todo el tema de la distribución de la energía eléctrica. Entonces diga, a mí el consumidor no me importa nada, entonces el servicio que presto pues es deficiente, hay cortes de luz, hay mal servicio. ¿Cómo juega el consumidor en estos casos? Bueno, el consumidor en los regímenes en donde está previsto este sistema de regulación económica como cuarto poder, tienen una participación. Existen los sistemas de audiencia pública en donde deben participar los consumidores y los usuarios. En las últimas reformas constitucionales que ha habido, se ha creado como nuevo derecho, este nuevo derecho de los usuarios, que son los consumidores de servicios públicos, ¿no? Es correcto. Eso se ha creado un derecho, se tiene un derecho a acceder a ese bien que es producido en regímenes de baja competencia. Y es que justamente lo que justifica la intervención del Estado. Entonces el Estado lo que debe lograr es que al garantizar el derecho de ese consumidor o de ese usuario, es que el bien o el servicio llegue a su ámbito en las condiciones de mejor calidad y mejor precio. Ahora obviamente, si no hay mercado, claro, es muy difícil establecer cuál es el precio. El precio, claro. Entonces, en esos casos lo que se ha hecho es una política, distintas políticas de regulación de los precios, porque los precios es lo que determina el mercado, ¿cierto? Es la variable más importante del mercado. Pero como no hay mercado aquí, de lo que hablamos es de tarifas. Y esas tarifas no surgen como consecuencia de la oferta y de la demanda, sino que surgen como consecuencia de una fijación de ese precio llamado tarifa por parte del Estado. ¿De alguna manera es arbitraria esa fijación o no? Yo creo que no necesariamente es arbitraria, no necesariamente es arbitraria. No coincide con el precio que podría obtenerse en un mercado, pero como no hay mercado, entonces hay que establecer el precio. Y eso se puede establecer sobre la base de los costos de producción. Entonces podría decir el regulador, bueno, ¿cuál es el costo que usted tiene? X, bueno, yo le permito vender el servicio o el producto con un margen de ganancia de un 10, 15 o 20%, lo que sea, ¿no? Pero claro, eso hace lo que acabas de decir. Es decir, y a mí entonces, ¿qué me importa reducir los costos, hacer más eficiente? Porque la eficiencia depende de la baja al máximo de los costos. De manera que, si yo no puedo, es decir, no tengo ningún beneficio por bajar los costos, porque la ganancia que yo voy a obtener siempre va a ser un porcentaje por encima de mis costos, en realidad, cuanto más altos sean mis costos, más va a ser mi ganancia. Y ahí va a estar perjudicado el consumidor. Y ahí es justamente donde debe intervenir el regulador. Es decir, advertir cuando se producen estas consecuencias para que el precio o la tarifa que en este caso se pague sea la equivalente a la que pagaría en condiciones de competencia. No existe competencia, pero sí existen métodos de comparación. En nuestro país, por ejemplo, cuando se han privatizado los grandes servicios públicos, se han privatizado en diversos grupos, a veces 2, a veces 3 o 4, en diversos grupos. Todos monopolios porque todos tienen un ámbito de actuación en un sector territorial determinado, o sea que no compiten entre sí. Pero el regulador perfectamente puede ver cuál es el régimen de eficiencia en los costos de una respecto de la de otra. De modo que si hay una empresa que tiene los costos que superan en un 20-30% a otra empresa que presta el mismo servicio en otro lado, perfectamente podría intervenir y decir, bueno, usted debe ser tan eficiente como es la otra, ¿no? Es decir, es cierto que nunca el regulador va a poder producir el efecto que produce el mercado con la competencia. El problema está que a veces cuando hablamos de mercado pretendemos que la competencia sea perfecta, ese concepto de competencia perfecta. Que ese término no existe, ¿no? Es imposible que se dé ese término. Pero sí
mayor o menor cantidad de competencia. Desde su perspectiva con el tema de los servicios públicos, ¿usted considera que estos servicios públicos se ofrecerían en mejores condiciones si lo abrimos siempre a la competencia? Obviamente que sí. Lo que ocurre es que el servicio público es servicio público precisamente porque no puede prestarse en régimen de competencia. Entonces, perdería su naturaleza de servicio público. Claro, ahí se produciría un monopolio, claramente un monopolio que es el llamado monopolio natural, que es aquel monopolio, básicamente, que es monopolio por la naturaleza propia, monopólica, de la actividad que ofrece, ¿no? Claro. Y ahí, en este caso, vale la pena la comparación, por ejemplo, para el establecimiento de tarifas, porque esto es muy de los medios de comunicación, ¿no? Que dicen, en tal país se ofrece a menor servicio tal actividad que aquí se paga muy cara. ¿Vale la pena esta comparación o es arbitraria la misma? Vale la pena, la comparación vale la pena, claramente, pero lo que hay que ver por qué una tarifa es más baja en un país que en otro, es decir, probar cuestiones impositivas, hacia cuestiones de regulación de salarios, regulaciones de otro tipo, que a lo mejor inciden en que ese servicio no pueda ser ofrecido en las mismas condiciones en un país respecto de otro. Claro. Perdón que lo interrumpa, pero ahí también valdría la pena a lo mejor pensar, y seguramente alguna parte del auditorio lo estará pensando, cómo influye el tema tributario en la regulación económica. ¿Incide directamente justamente en esta comparación de tarifas? Sí, en general el sistema tributario es el más utilizado por los reguladores, es decir, por la intervención. Es decir, es que cuando el sistema tributario no tiene por finalidad recaudar solamente, sino que tiene por finalidad orientar la economía. Estas políticas de promoción industrial, en donde, bueno, si usted va a producir en este sector del país, no le voy a cobrar un impuesto, y si quiere venir acá, que los consumidores están en mejores condiciones de producir, yo le voy a cobrar un impuesto mayor. Ese es un impuesto o una carga tributaria que tiene por finalidad un poco regular ese mercado, ¿no? Así que yo creo que sí, efectivamente, la política tributaria es un caso de regulación, ¿no? Cuando hablamos de regulación económica, entonces siempre tendríamos que pensar en este eslabón tributario. Tendríamos que considerarlo como de la mano de la regulación económica. Sí, no siempre, pero sí es un método muy utilizado. Inclusive lo utilizan en aquellos casos en donde no se está pretendiendo regular la economía, ¿no? Algunos de los detractores, perdón que lo planteé en este sentido, algunos de los detractores de estas prácticas económicas, sobre todo pensando más en estas escenas más trágicas del capitalismo mundial, en donde pues, se genera con políticas neoliberales un grado extremo de pobreza, refieren que esta actividad de la regulación económica está más ceñida a proyecciones económicas, estadísticas, que a ver más a los seres humanos. Esto no es cierto, esto es un argumento exagerado, ¿no? No creo que tan exagerado. Yo creo que sí, cuando hablamos de regulación económica, de esta regulación artificial, sí, lo que se está viendo son las estadísticas, precisamente porque es artificial. En cambio, cuando la regulación es la natural, lo que se está privilegiando es al consumidor o al ciudadano. Estos grandes capitales que interfieren o que condicionan a los gobiernos, hay que tener en cuenta que estos capitales, si verdaderamente lo que están haciendo eso, están llevando adelante conductas mafiosas, justamente con ellos son los que están desvirtuando este mercado. Y muchas veces con la complicidad de los propios gobiernos, entonces donde la conducta mafiosa se transforma en una conducta corrupta, propia de la corrupción, tan de moda y tan evidente en estas épocas. ¿Cuál es su perspectiva de la regulación económica? ¿A qué va la regulación económica en el mundo? Hemos tenido oscilaciones. Yo no sé a dónde va la regulación económica, pero me parece sí dónde debiera ir. Bien. Y yo creo que la regulación económica debiera apuntar justamente a crear en aquellos sectores, primero privilegiar el mercado, es decir, donde está el mercado, funciona perfectamente, y lo que debe hacer el regulador o los gobiernos en esos casos es proteger esa situación. Es decir, estar pendiente de que no aparezcan empresarios inescrupulosos y mafiosos, por un lado, estar pendiente de que no exista ningún tipo de corrupción, de que el mercado funcione como un proceso natural que privilegia la división del trabajo y garantiza la propiedad privada, que eso es lo propio de un mercado, ese tipo de proceso, y
En aquellos casos, y solo en aquellos casos en donde no se den esas razones para que funcione el proceso de ese modo, ahí sí intervenir, pero con un alcance muy limitado. Y el alcance debe ser aquel, es decir, la regulación debe llegar a tal punto que ese sector que no puede funcionar en el mercado porque tiene problemas en el mercado, funcione como si no tuviera problemas. Claro. Es decir, atacando las causas, claro, y no las consecuencias. Claro. Aplicar un impuesto, establecer un control de precios, son todo atacar solo las consecuencias. Lo que hay que hacer es atacar las causas y tratar de sacar de los mercados eso que es antinatural o que no existe en lo que es un mercado puro. Desde luego. Doctor, se me quedan algunas preguntas en el tintero, pero el tiempo es muy ingrato y se nos ha acabado. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este programa. Le agradecemos que haya abierto un espacio en su agenda para estar con nosotros y explicarnos de manera tan clara todos estos temas que suelen ser muy complicados. Le agradecemos mucho su presencia y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por seguirnos en esta emisión de Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de los alcances de la regulación económica. Y para hablar de ello nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jorge Albertsen, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en Argentina. Profesor, sea usted bienvenido a este programa. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación nuevamente a tu programa. Es un gusto estar aquí. Y yo les propongo que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley porque el tema nos da para mucho. Profesor, primera pregunta que es obligada. Es cuándo existe la necesidad de intervenir. Y eso depende no ya del Estado, no es una cuestión de Estado, sino que es una cuestión de los gobiernos que representan a esos Estados. Sí. Es decir, no es el Estado el que interviene, sino el gobernante de turno, quien privilegia las políticas públicas que considera necesarias para poder intervenir en el mercado. Claro. Y efectivamente, cuando interviene en el mercado, no tiene otra manera que la de recurrir al derecho. Claro. Es decir, la política pública es la que distorsiona el proceso natural del mercado y para lograrlo lo utiliza a través de las normas jurídicas. Claro. Ahora bien, ¿qué debe estar? ¿Qué debe privilegiarse? ¿Si la economía o el derecho? Sí. En ese caso yo creo que es muy difícil establecerlo, ¿no? Yo creo que la única razón por la cual podríamos establecer una diferencia, privilegiando en este caso a la economía sobre el derecho, es por el género femenino. Okay. Que es el mismo problema que tenemos con la política. Cuando la política y el derecho están en conflicto, si se quiere, o en conflicto de intereses, en ese caso, bueno, ¿qué debe privilegiarse? No sé, verdaderamente no sé. ¿Qué debemos entender por regulación económica? No es cualquier tipo de regulación. Efectivamente, yo creo que primero debiéramos empezar por saber qué es la economía, claro, qué es lo que vamos a regular. Y concretamente hay miles de definiciones de economía, pero en lo que aquí nos interesa, la economía política, podríamos decir que la economía es una ciencia que estudia los recursos, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios por parte de los ciudadanos, y precisamente para satisfacer los intereses de los ciudadanos. Entonces, en esta medida yo creo que hay dos tipos básicamente de regulación. Una regulación que es natural, que es la regulación propia del mercado, que satisface esos intereses a través de un proceso que tiene y privilegia sobre todo la división del trabajo y la garantía del derecho a propiedad. Pero después hay otro tipo de regulación, que sería la regulación propiamente dicha, de la que se habla en todo momento, que es una regulación ya artificial, es una regulación dispuesta
muchas veces decimos por el Estado, no es el Estado, sino son los gobiernos que representan a los estados, que pretenden regular la economía, o sea, satisfacer los intereses de los ciudadanos, adjudicándoles los recursos, los productos y los bienes y servicios, pero no ya de una manera natural, sino por injerencia e intervención directamente del Estado. Interviene decididamente la política. Efectivamente, la regulación económica, propiamente dicha, visto desde tu punto de vista, es esencialmente política. Claro. Se diseña una serie o un conjunto de las llamadas o famosas políticas públicas, y a partir de ahí se desprende la regulación económica. Efectivamente, las políticas públicas son justamente, entiéndase bien, ¿no?, pero son los que distorsionan el mercado. El mercado funciona naturalmente. Una política pública normalmente distorsiona ese proceso natural que es el del mercado para adjudicar o para regular el acceso a los bienes y servicios por parte de los ciudadanos. Claro. Esas políticas públicas normalmente surgen en algunos momentos de especial necesidad, en momentos de crisis, en momentos de emergencia económica, que requieren a veces una intervención del Estado, cosa que no está mal, en la medida en que esa intervención sea transitoria y mientras dure la emergencia o la causa que justificó esa intervención. Mientras tanto, la regulación por parte del mercado sería lo conveniente. Claro. Hay que tener cuidado, porque usted ahora nos acaba de referir algunas causas, pero hay unos sistemas en los que la intervención del Estado es más que nada por voluntad del gobernante, y entonces el gobernante ahí se mete al mercado y no solamente irrumpe, como usted refería, sino distorsiona pero por completo las condiciones de mercado, llevando inclusive a ese Estado a condiciones complicadas, ¿no? Digo, la historia nos ha dado muchos ejemplos y nos sigue dando ejemplos con algunos estados actuales. ¿Debe el Estado intervenir? ¿Realmente debe el Estado intervenir? Hay algunos detractores de esto, ¿no? Bueno, yo creo que el Estado no debe intervenir si no es necesario. El problema